En esta hora vamos a presentar un tema muy precioso en el cual queremos presentar los sucesos que se están dando en este tiempo de la nueva era y queremos pedir pues que sea nuestro Dios el que nos pueda ayudar y nos pueda dar el entendimiento y la sabiduría para poder creer y aceptar estos mensajes. Vamos a orar para dar inicio. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, Señor Dios todopoderoso, grande y misericordioso, Señor Dios de Abraham, Señor Dios de Isaac, Señor Dios de Jacob, nuestros padres, y Señor Dios de todos nosotros pecadores. En esta hora, Padre, venimos ante su maravillosa y gloriosa presencia. Venimos, Padre, para suplicar su bendición y su Santo Espíritu y rogarle que se quede con nosotros y que su bendición nos alcance a todos. Gracias, amado Dios. En el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador, lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén. Amén. En esta hora, el tema que vamos a presentar es las nuevas Biblias y la nueva teología. Hay muchas cosas que se están dando en este tiempo, principalmente en los tiempos finales que estamos viviendo, donde han surgido algunas ideas donde muchos escritores o presentadores de la palabra de Dios están cayendo en error. Y en esta hora que debemos decir, cuando el pastor o el predicador o el maestro está enseñando una nueva teología, los creyentes fieles encuentran frecuentemente oradores y escritores que afirman estar presentando nuevas creencias adventistas históricas. Esto puede llegar a usted por medio de audios, por medio de el satélite o por medio de DVDs o directamente por los servicios dados por las iglesias, por sus pastores, sus predicadores, o también por impresos, folletos, volantes o las mismas Biblias. Podemos decir así, ya hay que tener mucho cuidado al escuchar cómo se han traducido algunos textos originales para los cuales nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, queremos decir que también se están dando no solamente en impresos, sino que también directamente en campañas, pues hoy han salido varios nuevos conceptos y nuevos errores, y cada uno de ellos bajo la apariencia de adventistas tradicionales, adventistas del séptimo día, y aún los escritos también que están saliendo a luz, como lo hizo la serpiente antigua, que con su astucia se acercó a Eva al jardín del Edén para engañar y haciéndole creer que nadie podía morir después de haber desobedecido a Dios y de comer del fruto prohibido que Dios había dicho que no se comiera. De esa manera, en este tiempo, se está predicando la palabra de Dios en diferentes iglesias, diferentes congregaciones, con diferentes nombres que han puesto sus pastores, nombres comerciales a las iglesias, de los cuales las personas se aglomeran para escuchar la palabra de Dios, supuestamente la palabra de Dios, de la cual hoy ya casi no se está predicando la verdad. Y nosotros tenemos que entender todo esto porque hemos llegado prácticamente al tiempo del fin. Sabemos que hay tradiciones, por ejemplo, en los escritos que se están presentando en estos tiempos, se está presentando acerca de nueva luz. Y de esa manera nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, hay muchas personas que confiadamente están entendiendo y creyendo de que al escuchar una palabra de Dios dada por sus ministros, por sus pastores, y no la están predicando de acuerdo como la palabra de Dios quiere, o mejor dicho, como Dios ha dicho que se trace la palabra de Dios, están cayendo en desobediencia a Dios. Porque hay muchas personas que se conforman con saber de que Dios es amor
Y estos mensajes declaran sutilmente que los oyentes han de ser salvos nada más por creer en Cristo y no necesitan preocuparse por su conducta o que nadie puede impedírselos, y que si sus nombres ya están escritos en los libros de la iglesia, entonces ya están escritos también en el libro de los reinos de los cielos. Por tal razón, sus conductas diarias no pueden impedírselo, que ellos lo puedan recibir. Es necesario que cada uno de nosotros escuche con atención lo que se nos está enseñando, lo que se nos está diciendo, bajo la apariencia de adventismo histórico. Entonces, nosotros tenemos que entender, la palabra de Dios no cambia, nunca ha cambiado, siempre es lo mismo y siempre será lo mismo. Y aún aquí en la tierra, como también en el cielo, es la misma palabra de Dios que nosotros tenemos que aprender y que nosotros tenemos que continuar estudiando cuando estemos en la presencia de Dios en el reino de los cielos y Él nos lleve para seguir estudiando por 1000 años en los atrios celestiales. Por tal razón, la conducta diaria de las personas no puede impedirse lo que los reciban. Es muy necesario que cada uno de nosotros escuche con atención lo que se nos está enseñando, lo que se nos está diciendo, y bajo la apariencia de que es un adventismo histórico. Cada uno de nosotros debe rehusarse a rechazar tales adoradores o tales escritores que disminuyen con importancia la obediencia a la palabra de Dios. Ya en este tiempo son pocas las personas que están predicando la palabra de Dios tal como está escrita en la Biblia. Hay muchas personas que están predicando historias o otras cosas que están muy separadas de la palabra de Dios. Por tal razón, hay personas que escuchan el evangelio, pero ellos nunca se convierten, porque ellos prácticamente justifican sus pecados a través de la enseñanza que le están enseñando. Pero nosotros sabemos muy bien que Cristo nos salvará solamente por su sacrificio y solamente por su justicia. Él salvará a su pueblo. Además de eso, nosotros necesitamos conocer los mandamientos de la santa ley de Dios. Pero hay iglesias que están enseñando que ya no necesitan los mandamientos de Dios porque los mandamientos de Dios están abolidos y que fueron clavados en la cruz del Calvario. Eso no es cierto. Los mandamientos de la santa ley de Dios están en vigencia hasta el día de hoy. Y nosotros sabemos que cuando los pecadores salvados, Dios los lleve al cielo, en el reino de los cielos los mandamientos van a estar siempre para que nosotros sigamos estudiándolos y sigamos aprendiendo de ellos. Y nunca han sido abolidos, nunca han sido clavados en la cruz, en ninguna cruz, como lo están enseñando. Por tal razón nosotros tenemos que conocer que la palabra de Dios está diciendo que tiene 10 mandamientos y son 10 mensajes que Dios quiere dar a su pueblo. Y estos 10 mensajes es para advertir del peligro en el tiempo en que vivimos. Es para advertir a los pecadores en el tiempo del fin que vivimos. En este tiempo sabemos que hay mucho peligro y hay muchas desobediencias. Hay muchas personas que con su rebeldía, ellos han querido sembrar un diferente evangelio y de esa manera lo han dado a creer a las personas sabiendo que eso no es así. Por eso la palabra de Dios dice que vivimos en tiempos peligrosos, ya que estamos en días de peligro cuando el error y el engaño cautivan la mente de las personas y en las iglesias dan a conocer de que no hay peligro ni error alguno. En estos tiempos en que vivimos sí hay peligro y sí hay error y nosotros tenemos que saberlo muy bien. Eso lo dice la palabra de Dios también y a través de los libros proféticos en el libro Primeros Escritos, páginas 95 y 96, que lo tengo acá conmigo, dice de la siguiente manera. Primeros Escritos, páginas 95 y 96. Dice de la siguiente manera, la página 95. Luego mis ojos desviados de la gloria y se me mostró al remanente que está en la tierra. Y el ángel le dijo, ¿qué queréis huir de las 7 posteras plagas? ¿Queréis ir a la gloria y disfrutar de todo lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman y están dispuestos a sufrir por amor a Él?
En tal caso, debéis morir para poder vivir. Preparaos, preparaos, preparaos. Debéis realizar mayores preparativos que los que habéis realizado, porque el día del Señor viene, día de ira, cruel y ardiente, que asolará la tierra y destruirá a los pecadores, sacrificando todo para Dios. Ponedlo todo sobre su altar, y vuestras propiedades, todo como un sacrificio vivo. Entrar en la gloria del Señor, que es lo que Él exige todo. Haceos tesoros en los cielos, donde no puede acercarse el ladrón alguno, ni haber orín, ni corrompa la polilla. Debes participar de sus sufrimientos de Cristo aquí, y queremos participar con Él en la gloria en el reino de los cielos. En el cielo no habrá costado muy poco, con cuanto lo obtengamos por medio de sus sufrimientos. Hemos de negarlo a nosotros mismos. Solo el camino a morir diariamente deja que solo vean a Jesús y recordar continuamente su gloria. Vi que los que han aceptado la verdad sutilmente tendrían que saber lo que es sufrir por amor, por el amor de Cristo, que tendrá que soportar y que puede durar. Y amarga es el fin de la purificación y de los pecados mediante el sufrimiento para recibir el sello del Dios vivo, a pesar del tiempo de angustia, y ver al Rey de Gloria y morar en su presencia de Dios y de los santos ángeles puros. Ahora, Dios quiere que nosotros aprendamos y que conozcamos que aquí en la tierra nosotros tenemos que estar preparados. Ahora, sigue diciendo, y vi que aquellos que se oponen al guardar el santo sábado del Señor no podían tomar la Biblia y demostrar que nuestra posición es incorrecta. Por lo tanto, calumnian a los que creen y enseñan la verdad, y los atacaban en sus caracteres. Muchos que fueron una vez más concienzudos y amaban a Dios en su palabra, se han endurecido de tal manera que al rechazar la luz de la verdad que vacilan en calumniar y actuar falsamente a los que aman el santo sábado, si con ellos pueden debilitar la influencia de aquellos que de manera intrépida declaran la verdad, pero estas cosas no estorbarán a la obra de Dios. De hecho, esta conducta de parte de los que odian la verdad serán precisamente en medio de abrir los ojos a alguno. Toda joya se destacará y será recogida, porque la mano del Señor se ha extendido para restaurar a su pueblo y restablecer esta obra gloriosamente. Los que creemos en la verdad debemos ser muy cuidadosos para dar ocasión de que se hable mal de lo que es bueno y que es en nosotros. Debemos estar seguros de que cada paso que demos concuerde con la palabra de Dios, porque los que odian los mandamientos de Dios recogerán por los pasos que hemos dado en falso y por nuestros defectos, como lo hicieron los impíos en el tiempo antiguo. Por tal razón nosotros tenemos que saber, hay personas de que están diciendo que no hay que guardar los mandamientos de Dios, pero la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que andar en este camino y nosotros no tenemos que apartarnos ni a diestra ni a siniestra, sino que nosotros tenemos que seguir tal como la palabra de Dios nos ha dicho, y no como están enseñando ahora en las diferentes iglesias, donde les dicen que no hay que guardar los mandamientos de Dios, que con solo creer en Dios es más que suficiente, y también hay que someterse. Hay muchas personas que enseñan que hay que guardar otro día, que no es el día santo y reposo que Dios pide, y están guardando cualquier otro día que les han inventado, que es un día que todos los días son santos y que todos los días son del Señor. ¿Cómo podemos enseñar lo que es un error con lo que es verdadero y lo que debe de ser? Como dice la palabra de Dios, debemos de evitar y debemos de saber que a menudo se dan problemas y conflictos que están presionando a todo primer lugar a los que tienen un temor de Dios, y aquellos que están leyendo la Biblia y que están leyendo el espíritu de profecía, y que diariamente ellos están escuchando
una teología de la nueva era o una nueva teología. Así el poder de estar protegidos por el error y el engaño de Satanás. Cada uno de nosotros tenemos que saber que la palabra de Dios nos dice a nosotros bastante claro que nosotros no tenemos que estar escuchando palabra de Dios que no sea escrita en la Biblia y que no esté, mis amados hermanos, también escrita en los libros proféticos de la palabra de Dios. En el libro 2 de Timoteo, en el capítulo 3 y en el versículo 1 en adelante dice: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más bien que de Dios, y que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la piedad. A esto se evita, porque de ellos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastrados por sus propias concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Yanés y Yambrés resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más allá adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue en aquellos días. Ahora nosotros podemos ver claramente, la palabra de Dios dice de que todas esas personas que están predicando un falso evangelio, que están predicando una falsa palabra de Dios o una falsa teología, entonces muy pronto se les llegará el día cuando serán ellos desenmascarados, que lo que ellos están haciendo, lo que ellos están publicando, lo que ellos están entregando, lo que están predicando es una falsedad. Y en este momento queremos decir a la luz de la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos dice claramente que hay falsos pastores, hay falsos maestros, hay falsos predicadores. Y así como menciona la palabra de Dios que en los tiempos antiguos estaba Yanés y Yambrés, estos resistieron a Moisés. Así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento y descalificados en cuanto a la fe. Entonces, claro, en este tiempo hay miles de predicadores, hay miles de personas predicando la palabra de Dios que, entre comillas, no es la palabra de Dios, es palabra de hombre. En cambio, nosotros tenemos que ceñirnos a un escrito está, porque de esa manera es como Dios manda, porque lo que se está predicando es la palabra de Dios, no es costumbres ni pensamientos humanos, de ninguna manera. Entonces tenemos nosotros que conocer muy bien que la palabra de Dios es bien clara, donde está diciendo que en los postreros días vendrán hombres mentirosos predicando la palabra de Dios, que no es palabra de Dios, es palabra de hombre. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, o con lo que nos dicen, o con los que los predican, porque no están predicando la palabra de Dios tal como Dios está exigiendo que se predique. Además de eso, dice la palabra de Dios de que a menudo se dan problemas o conflictos que los están presionando a todos. En primer lugar, tenemos que estar leyendo la Santa Biblia y también leyendo el espíritu de profecía. No debemos nosotros estar escuchando a predicadores que predican una falsa teología. Así ellos están prácticamente predicando a errores que Dios los dice que son pecado. Están predicando engaños o están predicando palabra secular, palabra de hombre o palabra de Satanás. Ahora debemos saber nosotros que cada uno debe de separar el tiempo para que nosotros sepamos cuál es lo que tenemos que estudiar y qué es lo que nosotros tenemos que conocer. Y tenemos que asegurar en cuanto el tiempo es recomendable de que
todo aquel que está predicando, estudiando la palabra de Dios y los libros proféticos de la palabra de Dios, deben de ser personas que deben de conocer la profecía y hacerlo en cuanto está haciendo las cosas. Ahora, yo quiero decir algo. Hay personas que están escuchando la palabra de Dios cuando van de viaje, o cuando están en su casa, que están haciendo algún otro trabajo, o cuando están comiendo o almorzando. Entonces, eso no es así. Para estudiar la palabra de Dios, tenemos nosotros que desocupar tiempo. No es cuando vamos de viaje, no es cuando estamos en la casa haciendo otras actividades. Entonces, la palabra de Dios se escucha, el pecador viene, ora al Señor y se sienta a leer su palabra de Dios, a escuchar lo que Dios está diciendo, pero nunca se debe hacer como está acostumbrado el mundo, de que el mundo está en su casa haciendo todas las labores de la casa, todas las labores del hogar, o está trabajando, está viajando, está caminando y va escuchando la palabra de Dios. Eso no es así, porque la palabra de Dios, primero el hombre tiene que tener el corazón de rodillas para pedirle a Dios entendimiento y sabiduría, para poder estudiar la palabra de Dios. No es así como muchas personas lo hacen, y eso es una forma incorrecta y hasta se convierte en pecado, porque las personas están haciendo dos cosas al mismo tiempo, o quizás tres cosas al mismo tiempo, y la palabra de Dios dice que no debe ser así. Tenemos nosotros que desocupar tiempo para estudiar la palabra de Dios, para pedirle a Dios que nos dé su protección, que nos dé entendimiento y sabiduría, para que Dios esté cerca de nosotros, para que Dios reciba la adoración también que nosotros queremos darle. Porque cada uno de nosotros, cuando va a leer la palabra de Dios, entonces lo exacto, conforme a lo escrito, entonces así Dios quiere que nosotros lo leamos, que nosotros lo aprendamos, para que de esta manera, y cuando invocamos nosotros a Dios, Dios escucha nuestras oraciones. Pero cuando las personas vienen con una moderna teología, o con unas Biblias que prácticamente ya no están escritas a la luz de la palabra de Dios, ni el pensamiento de Dios, entonces, pues nosotros también tenemos que saber que es necesario que la persona tenga un conocimiento claro del espíritu de profecía, para enfrentarlos a todo este tipo de personas que ahora están predicando la palabra de Dios, y que de hecho las personas proveen a un evangelio falso a otras personas. Ahora, hay mucho más detalles en la palabra de Dios y que se encuentran en la misma Biblia. Y Dios claramente nos dice que se hubiera considerado de vital importancia en los últimos días, que se deben hacer cuando uno ve o cuando uno escucha algo nuevo o algo diferente. Nosotros tenemos que darnos cuenta. La palabra de Dios la encontramos nosotros en un escrito está, en la palabra de Dios. Pero si nosotros estamos escuchando algo que la palabra de Dios no está diciendo, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Quiero ver si tengo otro libro aquí que se llama La Educación. En la página 224, dice la palabra de Dios. 224 del libro de Educación. Dice la palabra de Dios: el que descendió del cielo para ser nuestro ejemplo, pasó casi 30 años de su vida dedicados al trabajo manual común, pero durante ese tiempo estudió la palabra y la obra de Dios, y ayudó y enseñó a todos los que estaban dentro de la esfera de su influencia. Hablando de Cristo, cuando empezó su ministerio público, anduvo sanando a los enfermos, anduvo consolando a los tristes, predicando el evangelio a los pobres, consolando a los tristes y predicando el evangelio a los pobres. Esta es la obra de todos nosotros, los que Dios sugiere. Sea el mayor entre vosotros como el que sirve, como el más joven, y como el que dirige, como el que también sirve, porque yo estoy entre vosotros como el que sirve, dice Dios. El amor y la lealtad a Cristo son la fuente de todo servicio. Debemos, en el corazón verdadero, conmovió por su amor, hacer el deseo de trabajar por Él. Estimúlese y diríjase correctamente ese deseo, ya sea en el hogar,
ya sea en el vecindario, ya sea en la escuela, la presencia del pobre afligido, el ignorante o el desventurado no debe ser considerado como una desgracia, sino como un medio de proveer una preciosa oportunidad para el servicio de Dios. En esta obra, como en cualquier otra que se dedique y se aprecia el trabajo mismo, se obtienen suficientes medios para la preparación y por el trabajo comuníquese de la vida del servicio a los necesitados, a los dolientes, y sin esto los esfuerzos más bien intencionados con frecuencia son inútiles y hasta perjudiciales. Los hombres aprenden a andar en el agua y no en la tierra. Otra obligación considera diligentemente, con demasiada frecuencia, que debe explicarse a los jóvenes despiertos con respecto a la exigencia de Cristo, es la que tiene que ver con la relación con la iglesia. La relación de Cristo y de su iglesia es muy íntima y muy sagrada. Él es el esposo y la iglesia es la esposa. Y Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. La relación con Cristo enseña pues la relación con su iglesia. Esta ha sido organizada para servir y aún una vida de servicio a Cristo. La relación con la iglesia es uno de los primeros pasos que hay que dar. La lealtad a Jesús exige la ejecución fiel de los deberes impuestos por la iglesia. Esta es una parte importante de nuestra preparación y una iglesia imbuida en la vida del maestro guiará decididamente a sus miembros a realizar un esfuerzo, un beneficio de mucho éxito. Hay muchas actividades en las cuales los jóvenes pueden entrar. La oportunidad de realizar tareas útiles, organícese en grupos para que el servicio cristiano y la cooperación sean para ellos, para ayuda y un estímulo. Y los padres y los maestros se interesan en la obra de los jóvenes. Podrán ofrecer el beneficio de su experiencia y ayudarles para que sean sus esfuerzos eficaces para el bien. El trato despierta compañerismo y esta es la base del servicio eficaz para despertar en los niños y los jóvenes interés y el espíritu de sacrificio en favor de los millones que sufren en los países distantes. Familiares con ellos y sus habitantes, en este sentido, muestran que la escuela puede hacer mucho. En vez de hablar tanto en las hazañas de los Alejandros y de los Napoleones de la historia, estudian los niños la vida de hombres como el apóstol San Pablo, como la vida de Martín Lutero, como la vida de Moffat, como la vida de Livingstone y de Carey, y las historias la cual del esfuerzo misionero fue diariamente se va desarrollando. En vez de recargar la memoria con una sucesión de nombres y teorías que no tienen importancia para su vida y a los cuales una vez fuera de la aula rara vez dedican un pensamiento, estudien los países de la luz a la luz del esfuerzo misionero y familiarícese con estos pueblos y sus necesidades. En esta etapa final de la tarea de predicar el Evangelio hay un vasto campo en cual ocuparse y más que nunca antes la obra debe alistarse, debe de ayudarse de entre lo común y debe de ser el pueblo, tanto los jóvenes como también los adultos deben de encargarse en la predicación de la palabra de Dios y la mayoría del cuerpo de los niños y del cuerpo y del viñedo y del altar enviados por el maestro para dar su mensaje. Muchos de ellos habrían tenido poca oportunidad de educarse, pero Cristo ve en ellos cualidades
capacitaría para cumplir su propósito y hacer el trabajo con todo corazón y siempre aprendiendo. Cristo los capacitaría para el fin por el cual fueron ellos buscados para este trabajo precioso. Ahora note, la palabra de Dios está diciendo que tanto los adultos como también los niños había que instruirse para que ellos no aprendan cosas falsas del mundo, de la falsa teología o de la falsa ciencia que enseña el mundo, para que los niños sean enseñados en la teología cristiana, en lo que Dios quiere que nosotros sepamos, para que más tarde ellos se ocupen de enseñar a otros. Pero resulta que hoy los padres ya no enseñan en los hogares a los niños. Algunos porque no tienen tiempo, otros porque no pueden, otros porque tienen demasiadas ocupaciones y muchos de ellos, pero ni siquiera a la clase de infantes los mandan a la iglesia, de modo que los niños se están creando en la iglesia no como hijos de Dios, sino que se están creando como hijos del mundo, lo cual nosotros los padres somos responsables por eso. Los falsos maestros, o por el error y frecuentemente citan una parte de la Biblia o del espíritu de profecía para apoyar un pasaje que es negado por los demás pasajes de las Santas Escrituras. La nueva idea es, si quisiera mencionado o referida por el espíritu de profecía, si estos libros inspirados por Dios niegan totalmente el nuevo concepto, esté atento, pues el nuevo punto es realmente importante en la mayoría de las veces, es algo apenas secundario y todo está diseñado para alejarlos a usted y la obra importante de la salvación de las almas que debería estar haciendo cada uno de nosotros. Y nosotros en esta obra que debemos de estar nosotros trabajando, es tiempo porque Satanás tiene dos objetivos especiales. Es levantar toda esta teoría llamada frecuentemente la nueva luz y así llamada la atención. Ahora nosotros podemos ver, si nosotros no preparamos a nuestros hijos, lo está preparando la calle. La escuela está preparando a nuestros hijos y en las escuelas están enseñando una falsa teología, están enseñando una falsa ciencia, están enseñando todo lo negativo, porque los niños de esa manera no aprenden en la casa, porque tienen que aprender las cosas de la iglesia, las cosas de la escuela. Nosotros tenemos que saber, si no educamos a nuestros hijos en el hogar, entonces más tarde van a estar fuera de la iglesia, porque la escuela donde ellos van los va a absorber, los va a sacar de la iglesia por estar aprendiendo la falsa teología o la falsa ciencia. Y nosotros tenemos que entender en eso. En el libro a los Romanos, en el capítulo 1 del libro de los Romanos, y el versículo 16 al 23, dice la palabra de Dios. Libro de los Romanos, capítulo 1, versículo del 16 al 23. Dice la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Note qué importante es que cuando nosotros estamos tratando de instruir a nuestra familia, también nos estamos instruyendo nosotros. La palabra de Dios está diciendo de una manera clara, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y qué importante, si nosotros como padres de familia, nosotros tenemos que estudiar nosotros, pues también llamemos a nuestros hijos que estudien con nosotros, porque ese es el plan de Dios. Vamos con el versículo 18. Dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Note qué importante, porque lo que de Dios se conoce es manifestado, pues Dios se lo ha manifestado, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder
y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de estas cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios, ni le rinden culto, ni dan gracias, sino que se envanecieron en sus corazones y en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La palabra de Dios está diciendo que cuando nosotros no nos instruimos y no instruimos a nuestra familia, no instruimos a nuestros hijos, entonces, habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios, ni le dan gracias a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su falso corazón fue entenebrecido. Entonces, las personas que no glorifican a Dios después de haberlo conocido, entonces estas personas se dan cuenta tarde o temprano que están perdidos, porque su corazón se ha envanecido, sus razonamientos están tergiversados, su necio corazón fue separado de la palabra de Dios, por las razones de que la persona no estudia, ni estudia para sí, ni estudia para su familia. Y entonces ahí está el problema. Cuando nosotros tenemos nuestros niños pequeños, tenemos que enseñarles la palabra de Dios y tenemos que invitarlos a la iglesia, tenemos que orar con ellos, tenemos que estar con ellos en todo momento y en todo lugar. Si nosotros nos alejamos de la palabra de Dios no estudiando, entonces nuestros hijos tampoco no van a saber y por ende en las escuelas los van a tener que engañar y les van a tener que decir que lo que su padre le está enseñando no es correcto. Pero cuando uno está cimentado en la palabra de Dios, uno sabe claramente que sus hijos van a ellos a atesorar en sus mentes y en sus corazones la palabra de Dios. Y aunque alguien venga queriéndoles ayudar para cambiar la palabra de Dios o tergiversar la palabra de Dios, ellos no van a permitirlo. En primer lugar, el plan de Satanás es alejarlo tanto al padre como también a la familia de la obra especial que Dios tiene para cada uno de ellos. Y en este tiempo es estudiar las grandes verdades, las verdades básicas o más básicas que nosotros necesitamos conocer, compartiendo con otros, especialmente con aquellos que están perdidos y todos aquellos que los rodean. Mientras muchos de nuestro pueblo están entretenidos en otros problemas, en otros campos, leyendo otras cosas, leyendo o entretenidos con otra literatura, el tiempo se está terminando. La crisis está llegando sobre toda la familia, sobre la faz de la tierra. Y no hay ninguna crisis tan grande sobre la faz de la tierra dentro de las familias, es no conocer a Dios. Porque si no conocemos a Dios, entonces estamos eternamente perdidos y estamos en las manos del enemigo de Dios. Por eso nosotros tenemos que dar a pasos agigantados, tratar de abandonar toda nuestra mala práctica que tenemos en el mundo, acercarnos a comprar una Biblia o tener una Biblia, escudriñar la Biblia o escuchar las predicaciones que damos en la iglesia adventista del Evangelio Eterno, entonces para escuchar lo que la palabra de Dios está enseñando. Porque si ya llegamos a un tiempo en que estemos perdidos, pues ya de nada nos sirve. Porque el tiempo y la gracia muy pronto se retirará de sobre la faz de la tierra. Y entonces los seres humanos después andarán errantes de mar a mar, buscando quien les hable la palabra de Dios y nadie les hablará. Porque la gracia se ha retirado sobre la faz de la tierra y el que está salvado, está salvado. Y el que quedó perdido, quedó perdido. Pero todavía estamos en ese tiempo, hermanos, que nosotros podemos levantarnos, coger una santa Biblia y escudriñar la palabra de Dios, estudiar de ella y preparar a nuestra familia, preparar a nuestros hijos, porque todavía hay tiempo. Pero muy pronto el tiempo se retirará, la gracia se retirará de sobre la faz de la tierra y ya no habrá oportunidad para poder ser salvos. Nuestro pueblo está entretenido en otras cosas, en otros tiempos,
que la palabra de Dios dice que no son interesantes ya. Lo que no se dan cuenta es que el pueblo de Dios no está preparado para enfrentar la crisis que le espera a este mundo. Muchas personas están tergiversando la palabra de Dios, preparándose para otras cosas, pero no para conocer la palabra de Dios. Están ellos preparándose para ser separados, porque estas personas que no quieren estudiar la palabra de Dios, que no estudian aún ni la lección que se les da, ahí la tienen, a saber para cuándo. Cuando van a la iglesia, ahí van a repasarla de vez en cuando, y no es así. Hay que estudiar en las casas. Tenemos tiempo suficiente para estudiar. Sabemos nosotros que con frecuencia estas personas que producen nuevas teorías con enseñanzas y errores de la teoría popular, estas personas no están estudiando la palabra de Dios. Están dando mensajes equivocados. Están haciendo cosas que no deben hacer, predicando cosas que no deben predicar o enseñando cosas que no deben de enseñar. Y ellos son unos escépticos. Ellos son incrédulos porque no creen en la palabra de Dios. Por tal, nosotros tenemos que ayudarlos para que estas personas levanten la cabeza, levanten su ánimo, para que puedan ellos coger la Santa Biblia y estudiar la palabra de Dios, para que ellos puedan conocer que Dios está con nosotros. Estos falsos maestros a menudo comienzan diciendo que tienen una nueva luz y usted lo acepta con seguridad, que va a tener problemas con la salvación, pero que caen y han comentado en las falsas premisas, en las falsas doctrinas que la persona tiene para enseñar a otras personas. Dios, mis amados hermanos, ha preparado algo especial para nosotros, pero Dios quiere que nosotros también nos preparemos, porque el tiempo en que nosotros estamos viviendo ya es un tiempo bastante peligroso. La palabra de Dios dice, pero como caen los hombres en tan grande error, fácil comenzando con las falsas premisas y luego tratando de que la mentira se convierta en una verdad. Hay personas que están enseñando la palabra de Dios no en la forma correcta que la Biblia está diciendo. Nosotros tenemos que saber cuando la palabra de Dios se está predicando exactamente de la forma y de la manera que Dios quiere que nosotros la enseñemos. Las falsas premisas o las falsas doctrinas también es un trato de que la mentira se convierta en verdad. Y toda la mentira se aprueba como que si fuera verdad. Podemos ver nosotros prácticamente todas las iglesias secularizadas, o sea, adoctrinadas a su manera, no conforme a la palabra de Dios. Están secularizadas, o sea que están mal doctrinadas, están mal preparadas, están mal enseñadas. Entonces ellos qué bien pueden enseñar. Y las personas claramente están enseñando en este tiempo que la santa ley de Dios fue clavada en la cruz del Calvario, que la santa ley de Dios fue abolida. Otras dicen que el santo sábado también fue abolido y que el santo sábado ya no hay que cumplirlo. Todo eso no es cierto. Lo que ha pasado es que hay nuevas Biblias de que ya no traen el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios y han suprimido el mandamiento número 1 y el mandamiento número 9. Entonces de eso han hecho un solo mandamiento. Entonces ellos prácticamente han mutado la palabra de Dios. Le han quitado los santos mandamientos de la santa ley de Dios. Pero todo aquel que quite una jota o una tilde de la palabra de Dios, dice Dios en su texto, también no tendrá su parte en el reino de los cielos. No entrará por el hecho de haber mutado la palabra de Dios, por haber quitado, por haber suprimido o por haber separado, como quiere llamarle, una letra, una jota o una tilde de la palabra de Dios. No digamos los mandamientos de la santa ley de Dios. Si nosotros leemos las Biblias del 60, están completas. Pero si nosotros leemos las Biblias que ya vienen para acá, entonces nosotros nos damos cuenta que de ese tiempo para acá las Biblias ya las mutaron. Ya les quitaron los textos bíblicos. Por tal razón nosotros tenemos que buscar una Santa Biblia que diga en los 10 mandamientos, acuérdate del día santo sábado para guardarlo, para santificarlo, para honrarlo y para que te reúnas en tu templo, para eso. Pero en su templo se reúnen día domingo. Entonces no vaya a ese templo porque prácticamente ellos no están guardando los mandamientos de la santa ley de Dios. Porque ellos tienen unas Biblias que ellos han mutado, han cortado, han separado, han sustituido
la santa ley de Dios por la ley de los hombres. Entonces todo eso se convierte en un pecado que Dios dice, aquel que le quite o le ponga a la santa palabra de Dios, Dios le quitará su parte en el libro de la vida, en el reino de los cielos. Por tal razón no aparecerá su nombre allá. Entonces, y si su nombre no aparece, se quedará en la tierra, por la razón de que ha mutado la Biblia o ha creído a los hombres que mutan la palabra de Dios. Aquellos que le quitan a la palabra de Dios, los que suspenden los textos bíblicos. Entonces, y en toda la Biblia dice lo mismo. Por tal razón nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios está diciendo que no debemos nosotros ni quitar ni poner a ningún texto bíblico. Entonces, porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es santa y es pura. Ahora nosotros tenemos que entender de que cuando uno comienza a leer las falsas premisas o las falsas Biblias, o las Biblias que le faltan los textos bíblicos, principalmente los 10 mandamientos, que no están escritos tal como son, entonces esas Biblias ya no son Biblias correctas. Esas Biblias están cargadas de errores y cargadas de mentiras, porque le han suspendido la palabra de Dios y le han quitado y le han puesto. Todas las mentiras se prueban con la verdad. El catolicismo, por ejemplo, pero estos nos inducen a una acción justa. Y esta es como un poder de verdad, por lo cual las personas son mal encaminadas, son mal preparadas, mal adoctrinadas y llegan a convertirse en un poder engañoso, a fin de que Dios pueda, en aquel tiempo, no pueda ayudarlos. Entonces, en el libro de Romanos, en el capítulo 2 y versículo 5, dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 2 y versículo 5 en adelante. Pero por tu dureza de tu corazón no convertido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra y amor e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al justo primeramente, también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin la ley sin la ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Note qué texto más precioso esto. Nosotros nos damos cuenta de una manera clara que la palabra de Dios está hablando de que hay que guardar los mandamientos de Dios, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, estos son los justificados delante de Dios. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Note qué texto más precioso. Dios está diciendo, en el día de Jesucristo, Dios va a venir a juzgar al mundo no por apariencias, sino por el evangelio de Jesucristo. Dios va a juzgar al mundo, porque el mundo no está haciendo las cosas correctas. Con mucho temor y con mucho cuidado, nosotros debemos de acercarnos para abrir la palabra de Dios y buscar que Dios dice que va a juzgar al mundo por su justicia, va a juzgar al mundo por sus hechos, va a juzgar al mundo conforme a su palabra y no conforme a lo que las personas creen o conforme a lo que las personas han enseñado. Por eso nosotros comenzamos este servicio diciendo, hay que preparar a nuestros hijos, hay que preparar a nuestra familia. Hay que decirles a ellos que el tiempo en que vivimos es un tiempo bastante peligroso. Debemos nosotros de doctrinar a nuestra familia.
hasta llegar a convertirse en un poder para Dios. Pero el mundo entero está preparándose para el fin, está preparándose para ser engañado. Ya fueron engañados miles de personas en el mundo por la falsa llamada ciencia y por las falsas doctrinas que están enseñando las iglesias apócrifas sobre la faz de la tierra, comenzando por el catolicismo, que queremos que usted, amado hermano, que pertenece a la religión católica, escuche estos mensajes y cambie de iglesia, cambie, porque Dios está esperando que usted escuche y acepte la palabra de Dios y no palabra de hombre. Acuérdese que sobre la faz de la tierra hay dos doctrinas: la doctrina pura y verdadera que lo va a salvar y la doctrina impura y falsa que lo va a hacer que se pierda. Nosotros tenemos que abrir nuestro entendimiento, tenemos que abrir nuestros ojos y tenemos que dar nuestros pasos hacia la iglesia que lo va a ayudar enseñándole doctrina para que usted pueda ser salvo en el día de la redención de los justos. Si alguna persona se pierde, y aún aquellas personas por no querer recibir la palabra de verdad, la palabra de salvación, en aquel tiempo no se podrá juzgar a Cristo, ni mucho menos su palabra, porque todo ha sido dado de acuerdo a la palabra de Dios, para que todas las personas conozcan el poder de la verdad, sino que muchas personas de este mundo que no quieren escuchar la verdad, se complacen en la injusticia, se complacen en la mentira, se complacen en los errores. Pero hasta el día de hoy sabemos nosotros que hay muchas gentes que son directamente sinceras de corazón y que son honestas y que creen que al estudiar la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios tal como Dios quiere que la aprendamos, nunca nosotros seremos conducidos hacia el error. Pero si nosotros queremos estudiar la palabra de Dios con aquellas personas que desconocen la palabra de Dios, pues todos los días vamos a ser encaminados hacia el error. Porque hay hombres que se han mal encaminado a fin de convertirse en un poder engañoso y emplean métodos que Satanás ha puesto, métodos sutiles para engañar ahora a grandes millones de personas sobre el mundo. Por eso nosotros tenemos que entender que nuestro Dios tiene una forma perfecta cómo ayudarnos, y es que debemos de conocer la palabra de Dios y estudiar los 10 mandamientos y someternos a ellos, porque es el plan que Dios tiene, y de esa manera Dios justificará los actos que haga el hijo suyo o el pecador o el impío o el cristiano, como queramos llamarle. Entonces, pero Dios va a justificar sus actos porque se ha sometido a Dios y está ahora él orando y pidiendo a Dios que lo ayude por encima de cualquier otro problema. Entonces, aquellos cristianos sinceros, cristianos justos, cristianos cariñosos y obedientes deben de tener mucho cuidado para acercarse a nuestro Dios, pidiéndole de todo corazón, con toda humildad, que lo pueda ayudar y que le pueda indicar cuál es el camino que hay que seguir. Hay que pedir a Dios que su Santo Espíritu esté en cada uno de nosotros, el Espíritu que fue inspirado para que cada uno de nosotros pueda conocer la palabra de Dios, la cual es la protección para las personas que son pecadoras, inspiradas para que los eventos venideros, en los tiempos venideros, entonces podamos nosotros ser salvos por la palabra de Dios. Pero hay muchas personas que están confiadas. Muchas personas creen que los mandamientos de Dios, como así les han enseñado, que los mandamientos de Dios están abolidos. Yo quiero decir que ningún mandamiento está abolido. Ahora, si cada una de las personas creen que los mandamientos de Dios fueron abolidos cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, entonces esa es una mala interpretación, es una mala enseñanza y es una doctrina perversa, porque Dios no clavó ningún mandamiento, porque los mandamientos son dados para la persona para que los tenga dentro de su corazón. Y cuando vaya al cielo, los mandamientos de Dios que ha guardado aquí en la tierra, los seguirá guardando en el cielo. Entonces, pero si la persona no guardó ningún mandamiento aquí en la tierra, porque sus pastores, porque sus mentores le enseñaron que estaban abolidos, o que fueron quitados o clavados en la cruz del Calvario, eso no es cierto. Entonces, si los mandamientos fueron clavados o abolidos con la muerte de Cristo, entonces la gente aquí en la tierra tiene razón de andar como todas las personas caminan. La gente puede robar,
puede asesinar, puede adulterar, puede fornicar, puede hacer todo tipo de maldad y de pecado porque no hay ley. Pero eso no es así. Porque Dios ha dejado los santos mandamientos para que nosotros conozcamos de primera vista cuál es lo malo que hay que dejar de hacer. ¿A dónde está el error de las personas? ¿Dónde está el error de los falsos predicadores que enseñan que no hay ley? Entonces, con que tienen ley los animales, o no les ponen cerco a los animales para detenerlos, que no salgan y vayan a hacer daño a otra propiedad. Claro que sí, esa es una ley. Es una ley que se les exige a los que tienen sus bestias en el campo, que tienen que tener cercado su terreno para que no salga y haga daño. Porque si se sale este animal y le va a hacer daño a otra propiedad, entonces van y lo denuncian y hay que pagar el daño. Entonces nosotros como seres humanos racionales sabemos muy bien que cualquier daño que se haga aquí en la tierra hay que pagarlo. Y se va a pagar con la vida. Porque ningún pecador va a ir al reino de los cielos cargado de pecado. Yo no sé dónde están estos predicadores que enseñan que la gente puede vivir en todos sus pecados y en todas sus maldades aquí en la tierra, viviendo peor que como viven las bestias. Eso no es así. Dios quiere preparar un pueblo especial. Mi especial tesoro, dice Dios. Así es su pueblo. Y Dios quiere prepararlo. Quiere prepararlo para llevarlo con Él al reino de los cielos. Quiere prepararlo para que allá se pueda también dar una buena imagen y se pueda dar también una buena impresión de que hemos sido comprados por el sacrificio de Cristo y que nos compró y que nos hemos sometido a su gloria, nos hemos sometido a sus mandamientos y aceptamos sus estatutos y sus normas y sus preceptos. Y de esa manera Dios quiere preparar un pueblo para que esté con Él en el reino de los cielos. Que ese sea nuestro deseo, que esa sea nuestra voluntad de prepararnos para estar con Cristo en aquel día. Y que Dios nos bendiga, es nuestro sincero deseo y nuestra oración. Para finalizar, vamos a tener una oración para darle muchas gracias a Dios por este tema precioso que nos presentó en esta hora. Gracias, vamos a orar. Eterno Dios y Padre de amor que estás en los cielos, santo, bendito y glorioso es tu nombre. Y gracias, Padre, por esta instrucción que nos diste en esta hora. Le rogamos que se quede con nosotros y que nos acompañe en el resto de este tiempo. En el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador y nuestro Dios, lo pedimos todo. Amén, amén, amén.